Hola niños, muy buenas tardes. Hoy día conversé con la tía Maite. Me solicitó particularmente que pudiéramos hacer un pequeño repaso para el control que viene durante la semana. Ahora, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, no alcanzo a hacer una clase de resumen de todo lo que viene, porque este viernes es feriado, así que voy a repasar algunos conceptos, aprovechando los PPT de las clases que ustedes ya tienen en su correo electrónico y que fueron enviados al grupo de WhatsApp, para que puedan aclararse algunas dudas o si necesita revisar el video en la medida que va pasando la semana y usted quiera reforzar el contenido. Así que vamos con las fracciones. Bueno, el objetivo de la primera clase fue comprender el concepto de fracción. Aquí dijimos que qué eran las fracciones. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos fue preguntarnos, ¿qué es una fracción? Y dijimos que una fracción, en términos simples, es la representación del cociente, o sea, de la división entre dos cantidades o magnitudes. Entonces, dijimos que es otra manera de escribir una división. Y acá yo les di un ejemplo, vamos a ir marcando, de la división como nosotros la conocemos y de cómo la llevamos a la fracción, que en este caso sería de esta manera. ¿Ya? Tan simple como eso. Entonces, la fracción es otra representación de la división. ¿De qué se componía la fracción? Dijimos que la fracción tenía diferentes partes. Primero, el numerador, que corresponde al número de arriba, que es el número que indica las partes que vamos a tomar del entero. El denominador, que corresponde al número de abajo de la fracción, que es el número que indica en cuántas partes está dividido el entero. Y la línea fraccionaria o raya fraccionaria que separa al numerador del denominador. Y luego puse un ejemplo de esto. Aquí está. Numerador, línea fraccionaria, denominador. Y ahí llevamos la representación de la fracción al dibujo. Ahora, la lectura de las fracciones también las trabajamos. Dijimos que las fracciones se leen nombrando el número del numerador y agregamos el nombre de las partes en las que se dividió el entero. Entonces, arriba, con el ejemplo de acá, yo tengo 3, nombramos el número del numerador, y acá buscamos el 10, que sería décimos. Entonces, cada vez que yo tengo una fracción, me fijo en el primer número, en el primer número, lo nombro y luego busco el nombre de la parte. Entonces, si tenemos el 1 es entero, si tenemos el 2 es medios, el 3 tercios, el cuarto cuartos, el 5 quintos, el 6 sextos y así de acuerdo a la tabla que tenemos en este lugar. Estas corresponden a cada una de las formas en las cuales se lee. Desde el 11 agregamos el avos, 11 avos, 12 avos, 13 avos y así hasta el número que necesitemos nombrar. ¿Ya? La actividad ¿cuál fue? Era escribir el nombre de cada una de las fracciones. Entonces acá la primera iba a ser un cuarto, un cuarto, discúlpenme la letra, pero todavía me cuesta usar un poquitito la tabla. Acá sería 5 octavos, acá 2 tercios, aquí 2 sextos, acá nuevamente teníamos 7 cuartos y acá 7 medios. Y esa fue toda la actividad de la primera clase. Y ahí, de hecho lo había puesto. Mire, vamos a borrar acá. Borramos todo. Y los nombres ya estaban. Ya estaban. Un cuarto, 5 octavos, 2 tercios, 2 sextos, 7 cuartos, 7 medios.
Eso fue la primera clase. Vamos a revisar la segunda. Revisamos la segunda clase, que fue lo que era la fracción propia. Entonces el objetivo de esa clase fue comprender el concepto de fracción y que era una fracción propia. Ahí recordamos lo de la clase anterior. Dijimos en la clase anterior que era una fracción, de qué se componía, cuáles eran las partes, el numerador, el denominador. ¿Ya? Y aquí definimos que era una fracción propia. Y dijimos que son todas aquellas fracciones cuyo valor final es igual o menor a 1, o un entero. Y ahí nombrábamos que todas estas fracciones que ocupan solamente una figura como máximo son fracciones propias. Además se caracterizaban por distintas cosas. Por ejemplo, que el numerador, o sea, el número de acá arriba, es menor al denominador. Y eso, bueno, está anotado acá arriba. Y eso es algo que nosotros teníamos que tomar como referencia para darme cuenta solo con mirar una fracción si esta fracción era o no era propia. Si cumple con esa condición donde el numerador es menor al denominador, de inmediato yo sé que es una fracción propia. ¿Ya? La actividad correspondía en dibujar la fracción. Entonces yo acá tenía que dibujar un medio, usted dibujaba un medio. La idea, bueno, en su cuaderno va a ser más simple. Pero ahí teníamos 2/5, teníamos que partir el entero en 5 y bueno, así sucesivamente. Esa actividad quedó hecha también. Esa fue nuestra segunda clase de fracciones. Luego de eso me parece que hicimos una clase de resumen, pero que en este caso la vamos a saltar porque es lo mismo, ¿ya? Y ahí pasamos a lo que era la fracción impropia. Y acá, bueno, el objetivo de la clase era identificar fracciones impropias y comentamos que a diferencia de la fracción propia, la fracción impropia es toda aquella fracción que su valor es mayor a 1 o un entero. Se caracteriza porque su numerador, al contrario de la fracción propia, es mayor al denominador. Y además puede poseer un número mixto. Entonces, ahí le mostré el ejemplo. Y teníamos 5/4 como fracción impropia y aquí se cumplía lo que decíamos, que el numerador es mayor al denominador, que cuando la dibujamos utiliza más de un entero, necesita por lo menos 2. Necesita por lo menos. Puede utilizar, de hecho, más figuras si es necesario. ¿Ya? Y podíamos ver el número mixto considerando que tenemos acá una parte entera completa más 1/4 que es la fracción que quedaba sola. Bueno, acá la actividad era dibujar y escribir las fracciones. En este caso había que escribirla con número y con palabras. La primera correspondía a 5 medios. Acá teníamos 5/4, aquí 4/3, había que dibujar, ahí también dibujar los 9/5 y los 7/6. Bueno, ante cualquier cosa usted recuerde, puede mandarme correo electrónico maxnietov@gmail.com. Usted me escribe con la duda que tenga y no hay ningún problema. Y otra cosa, por favor, preguntar las cosas en clases. Muchas veces quedan las dudas, no se atreve a preguntar y tiene que darse el tiempo de preguntar. Recuerde que cuando uno comete un error nos sirve a todos para poder seguir avanzando. Y aquí en la clase siguiente también seguimos con lo mismo y teníamos esta otra actividad donde teníamos que representar las fracciones impropias mediante el dibujo. Teníamos que dibujar los 5 medios. Voy a hacer una para que quedemos más o menos claros. 5 medios. Aquí yo dibujaba, teníamos 2 medios, 4 medios, 6 medios.
porque con una figura no me alcanza, entonces tenía que pintar un total de 5. Y si yo quisiera llevar esto a número mixto, tengo una parte entera, dos enteros. Entonces va a ser el 2 y la fracción que quedaba sola iba a ser un medio. Y eso fue todo hasta fracciones impropias. ¿Ok? ¿Qué más hemos visto? Amplificación y simplificación de fracciones, que fue lo que vimos el día de hoy. Simplemente vimos amplificar fracciones, que lo vamos a repasar el día de mañana antes de seguir con simplificación, que también entra en la clase. Pero le voy a comentar de inmediato que amplificación y simplificación, a ver, fracción equivalente, perdón. Objetivo: conocer fracción equivalente, amplificación de fracciones. Entonces dijimos que una fracción equivalente van a ser todas las fracciones que tienen el mismo valor, independiente y que las podamos escribir de manera diferente. Entonces yo aquí les mostré un ejemplo donde teníamos un medio, teníamos 2 cuartos y teníamos 4 octavos. ¿Y cuál era la situación con estas fracciones? Que todas ocupan el mismo espacio, solamente están con una mayor cantidad de divisiones, y la manera de comprobar esto era tan simple como trazar una línea y nos vamos a fijar que tiene el mismo espacio ocupado. Ojo, es muy importante que el entero que usted ve ahí tenga el mismo tamaño, porque si yo hago un entero, lo dibujo así de forma simple, no me va a coincidir al momento de encontrar una fracción equivalente si yo quisiera hacerlo mediante el dibujo. Tengo que ser muy cuidadoso con eso, ¿ya? Luego de eso, ¿cómo encontramos la fracción equivalente? Tan sencillo como amplificando. Y amplificar consiste en multiplicar el numerador, o sea, el número de arriba, y el denominador, el número de abajo, por un mismo número. Y aquí yo puse el ejemplo, donde tengo un medio, lo multiplicamos por 2 ambas partes, el numerador y el denominador, y me daba 2 cuartos. Y nos podíamos dar cuenta que efectivamente utiliza el mismo espacio y que corresponde a la misma cantidad, escrita de otra forma. Ahora, recordar que amplificar es trabajar el número. No es que la fracción sea grande, solamente estamos inflando, por así decir, los números que componen a la fracción. Y luego teníamos la actividad que hicimos hoy, donde tenemos 2 tercios. Si yo multiplicaba cada una de las partes de la fracción, me da 4 sextos. Si yo el mismo 2 tercios lo multiplicaba por 3, me daba ahí el 6 novenos. Entonces, básicamente fue eso lo que hemos trabajado hasta ahora. Si se da cuenta, igual es harta materia, pero de acuerdo a lo que yo veo en clases, a ustedes les debería ir muy bien, porque han participado, han trabajado, así que confíen en lo que saben. Este PPT lo voy a mandar mañana, porque voy a agregar en este mismo la clase, como le digo, que corresponde a simplificación. Así que no se preocupe si no lo tiene, porque lo voy a mandar en PPT y en PDF, con el tío Alfredo y con la tía Stephanie. Así que para que ustedes sepan, chiquillos, y estén tranquilos, porque todo les va a llegar, ¿ok? Así que cuídense mucho, recuerde estudiar, revisar el contenido, revisar este video si tiene una duda, ponerlo para atrás, para adelante y ahí ver qué es lo que necesita ver. Como le digo, si tiene preguntas más específicas, puede enviarme un correo electrónico. Yo no tengo ningún problema en poder solucionarle la vida con las preguntas que tenga en relación a la materia. Claro, si yo tampoco tengo, digamos, la solución a los problemas del mundo. Pero quedamos en eso. Como le digo, cualquier cosa, no tenga ningún problema en consultar. Recuerde darle like, suscribirse, active la campanita, cosa que si yo subo video de la materia, usted tenga su materia a mano. Así que muchachos, cuídense mucho y espero verlos muy pronto, ¿ya?